Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El día de hoy tenemos el agrado de compartirles a ustedes acerca de Constantino y el Imperio Cristiano y de Justiniano y el Imperio Bizantino. Espero que sea de su agrado. Diocleciano fue un emperador que nació con el nombre Diocles. Tuvo una hija que se llama Galeria Valeria, siendo este un personaje que renunció al poder, o sea, la política en aquel gran imperio de Roma. ¿Por qué renunció? Porque él quería llevar una vida ya tranquilamente fuera del poder y no siendo así asesinado, ya que él afortunadamente él falleció normalmente, no fue asesinado, renunció así a su poder como emperador de Roma. Siendo así, fue emperador el grande, podríamos decir, porque de ahí se desencadenó toda la historia de Diocleciano. Fue nacido en una familia iliria de bajo estatus social y fue escalando puestos en la jerarquía militar hasta convertirse en el comandante del emperador Caro. Su esposa se llamaba Caro y con la que proclamó Galeria Valeria, falleciendo así este personaje el 3 de diciembre del año 311. Si decimos entonces que el 3 de diciembre fallecía en Dalmacia un hombre que se dedicaba a los cultivos de huertos, entonces no lo creeríamos, nadie lo creería. Por tanto, ¿por qué no lo creerían? Porque él en los últimos años se dedicó a su vida a cultivar huertos. Pero este personaje sí era Diocleciano, fue uno de los grandes casos de la historia de Roma, sino que además renunció voluntariamente al poder. Algo curioso en este personaje, porque este personaje fue uno de los peores romanos que tenía históricamente, debido a la gran llamada persecución que él aplicó a los cristianos. En el año 303 promulgó de duros críticos contra aquella nueva religión y en defensa tradicional, y puede decirse entonces que fue el último coletazo que él le dio al coletazo oficial. 15 años después, el edicto de Milán promulgó a Constantino con el fin de darle a este estableciendo así entonces la libertad de cultos. Y entonces Diocleciano para entonces había muerto y había dejado atrás una indigente. Y entonces esto fue él el fundador del gran imperio, dándole uso al patente que era necesario delegar autoridad para poder abarcarlo todo. En este caso, por eso nombró a César a una especie de ayudantes, a su amigo Valerio Maximiano, y así al año siguiente lo ascendió como Augusto, encargándole entonces él la parte occidental, y entonces él se situó en Milán. La oriental la llevó personalmente él con capital en Nicomedia, dando entonces esto situado en ese lugar, quedaba estratégicamente más cerca de la región amenazada del este. Con esto podríamos decir, de esta forma podíamos poner en evidencia la importancia de Roma y la desconfianza que esto generaba. Cuna ancestral de conspiraciones, republicanismo. Por el contrario, Diocleciano enriqueció monumentalmente su nueva capital. No obstante, este se encontró con dificultades en el proceso. Indicaban entonces que necesitaban más ayuda. He ahí cuando se dio el encuentro en Milán y dieron un encuentro en la que ellos tenían que dar nuevos Césares. Ellos eligieron al prefecto pretorio y a Galerio Maximiano y al suyo a Constancio Cloro. Para reforzar esta tetrarquía se dio entonces a los Augustos de casar a sus hijas entonces
convirtiéndolos así a ellos en yernos. Valerio se encargaría entonces de gobernar la región balcánica, y mientras que Cloro se ocuparía de la Galia Britania. Maximiano dirigía personalmente la península itálica, hispánica y el norte de África, dando así Diocleciano a Egipto, y estaba previsto que estos dos personajes se retirasen a 20 años después, fueran sucedidos por los Césares, sucediendo así estos los nuevos cargos, sucediendo entonces a Magencio y Constantino. De Maximiano y Cloro se dio entonces la estabilidad deseada, y era necesario realizarlo, ya que la ideología de ellos era entonces cuando la ideología entraba en el Imperio Romano. Probablemente se equivocó en el siglo III, el cristianismo había alcanzado una fuerza considerable, ya que así lo vio Constantino. Pero él seguía viendo a los cristianos como unos sextos destructivos y rebeldes al Imperio Romano, de manera que obró en manera de consecuencia. Entonces le dieron de nombre Júpiter. Esto desencadenó una gran persecución más grave a la fecha. Prohibieron los cultos, destrucción de los templos, entonces el funcionamiento, se dieron las confiscaciones y ejecuciones. Entonces podríamos decir que en el verano, en el año 304 después de Cristo, el emperador enfermó en ese entonces, en esa campaña que él dirigía contra los danubios. Y como él estaba previsto, Constancio Cloro, sucedieron estos personajes, se dio entonces con los Césares, y Constantino se dio entonces eligiendo en su lugar a Flavio Valerio Severo, y entonces así Maximiano Dacia. Cuando murió Cloro, sus legiones aclamaron a Augusto, a su hijo Constantino, y a Galerio no le quedó más remedio que aceptar, mientras paralelamente la postergada Roma se vengaba, designando a César a Magencio, rematando el lío así. Su padre se había proclamado entonces como Augusto otra vez. La tetrarquía diseñada por Diocleciano precisamente había evitado esa situación, saltando así los pedazos y empezando la guerra civil. Algunos acudieron a él, pero él definitivamente se negó. Estaba plenamente a sus coles. Constantino I, con el nombre de Flavio Galerio Constancio, quien nació el 31 de marzo del año 1250 y Dardania, Serbia, falleciendo así este personaje el 25 de julio de 1206 en Eboracum, York, conocido comúnmente como Constantino I o como Constancio. Fue emperador del Imperio de Roma, y entonces el primero en el año 293 al año 305, como César 303, como Augusto. Los historiadores bizantinos le añadieron el epíteto Cloro, siendo entonces este personaje conocido como el padre de Constantino I el Grande y fundador de la dinastía constantiniana. Entonces, en el periodo como César, él derrotó varios usurpadores electos en Britania y dirigió muchas campañas militares. Además de eso, entró su segundo periodo, derrotando así a los alamanes y a los francos. Cuando ascendió al rango de Augusto, se dio entonces, Constancio lanzó varias campañas contra ellos, más allá de la muralla de Antonino. Sin embargo, estos dos personajes murió repentinamente en Eboracum, York. En el año siguiente, su muerte era el gran desencadenante del colapso de la tetrarquía. El sistema de gobierno instalado por el emperador Diocleciano entonces daría su fin. Él tuvo dos esposas. La primera se llamaba Helena, con quien tuvo el hijo Constantino I el Grande, y con quien realmente terminó casado en el año 293.
siendo así con su nueva esposa del 293 hasta el año 306. Coquión procreó los hijos Flavio Dalmacio, Julio Constancio, Flavia Julia Constancia, Eutropia y Anastasia. Entre los años 303 y 305, Galerio comenzó a maniobrar políticamente con el fin de asegurar el poder en ese entonces. Una vez que Diocleciano dejara el poder, entonces esto fue en el año 304. Maximiano se reunió con Galerio probablemente para discutir el problema de la sucesión, pero eso no sucedió ya que Constancio no llegó a la reunión debido a la reunión de las fronteras que estos tenían. En este caso, en el año 303, parecía haber habido un acuerdo entre estos tetrarcas, pero no fue entonces hasta que se diera que Constantino llegó y Constantiano y Magencio ascendieron al rango de entonces de los Césares, incluyendo así, ellos dejaron el poder en el año 304. Galerio había logrado convencer a Diocleciano, quien a su vez convenció a Maximiano para nombrar a los nuevos candidatos de Galerio, Severo II y Maximiano Dacia, dando así como Césares a Diocleciano. Abdicaron entonces como emperadores el 1 de mayo del año 305, posiblemente a problemas de salud, algo que no se sabe. Esto fue ante los ejércitos convocados en Milán. Maximiano entonces se quitó la toga púrpura y se la entregó posteriormente y se proclamó a Constancio como nuevo Augusto. La misma escena tuvo en Nicomedias, teniendo así como protagonista a Constancio como emperador señor, gobernó el imperio occidental, y mientras que Valerio occidentaba el imperio real de Roma. Constantino, defraudado porque no fue nombrado como César, dejó la corte de Valerio y entonces se dio que a su hijo se le proclamara entonces para que fuera con él. Entonces esto lo permitieron, dividiendo así. Constantino se unió a su padre. Entonces para esa fecha, entonces se prepararon una fecha de una campaña en la que fue en el año 305 y cruzaron esa batalla en la cual ellos consistieron la norte de la isla, y entonces empezó la expedición militar. En eso los pictos arrogaron el último honorífico de británico Maximus II el 7 de enero del año 306. Entonces se retiró para Eboracum Yurk. Entonces pasó para el invierno. De lo contrario, este señor falleció. Entonces él, en su lecho de muerto, Constancio recomendó a su ejército que adoptaron como a su hijo como nuevo sucesor, y por lo que las tropas lo proclamaron emperador en York. Debido a eso, entonces se quedó un imperio occidental dividido entre Constantino y Severo. En estos dos personajes gobernaron, uno dividido para Roma y otro en el imperio. Así termina la historia de este emperador. Flavio Valerio Aurelio Constantino nació en Naisio, en la Mesía Superior, el 27 de febrero de un año que puede ser el 286 o el año 287. Fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del año 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y legalizar el cristianismo, junto con las demás religiones y cultos en el Imperio Romano, con el Edicto de Milán en el año 303. Es conocido por haber refundado la ciudad de Bizancio, la actual Estambul, en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla. Facilitó la convocatoria del primer concilio de Nicea en el año 325.
se produjo la declaración de la creencia cristiana conocida como el Credo de Nicea. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Los historiadores lo presentaron como el primer emperador cristiano, si bien no fue bautizado sino hasta que ya fue hasta el hecho de su muerte. Fue proclamado emperador a la muerte de su padre en el año 306, pero debido a la constante discusión dinástica de la época no consiguió el poder absoluto hasta el año 324, después de derrotar a sus diferentes enemigos en unas guerras civiles. Muerto Constancio al año siguiente, las tropas ahí estacionadas proclamaron a Constantino emperador, pero hubo que liberar duros combates contra sus rivales hasta que en la batalla del puente Milvio en el año 312 se impuso ante Magencio y se hizo de Roma. Con ello obtenía la parte occidental del imperio, mientras que la oriental, controlada por Licinio, no pasó bajo su poder hasta el año 323. Desde entonces hasta su muerte ejerció como emperador único. Se dice que antes de la batalla del puente Milvio, en el año 312, Constantino hizo poner en el escudo de sus soldados un signo mágico que podría ser un símbolo de la religión de su padre, o si se trataba de un símbolo cristiano de la religión. La Iglesia Católica afirma que en la víspera él había tenido una visión de una brillante cruz bajo la que se podía leer o signo vinces, que quiere decir bajo este signo vencerás, y después de conseguir la victoria bajo su protección se convirtió al cristianismo. Mucho es lo que se puede decir de Constantino, el gran emperador romano, que se destacó como militar y hombre de mando férreo. Como reseña de su vida, se puede decir que venció a todos los enemigos, a todos sus grandes hombres, Maximiano, Licinio, Magencio, aún con ejércitos menores en número. Cuando estuvo solo al frente de Roma, consolidó las reformas de Diocleciano, aunque él fuera el principal responsable del derrumbamiento de la tetrarquía, debido a sus ambiciones personales. En cuanto al ejército, dio mayor importancia a las caballerías, tanto en número como en la parte estratégica. Por el edicto de Milán, en el año 312, acabó con el puerto estatal pagano en Roma, decretó el fin de las persecuciones contra los cristianos y la devolución a estos de los bienes expropiados, aunque no convirtió el cristianismo en religión oficial del Estado, un paso que dio Teodosio en el año 391. Concedió importantes privilegios y donaciones a la iglesia, apoyó las construcciones de grandes templos y dio preferencia a los cristianos a la hora de seleccionar a sus colaboradores. A cambio, otras comunidades religiosas comenzaron a ser perseguidas dentro del imperio, como lo sería el caso de los judíos. Ya en el año 317 dictó leyes contra los donatistas, a quienes el concilio de Arles había situado fuera de la ortodoxia cristiana. Repitió operaciones contra los arianos, convocando y haciéndoles aplicar el primer concilio general de la Iglesia en el año 325, en el cual se aprobó el credo que recogía las propuestas de San Antonio frente a los de Amío. Constantino amplió y reconstruyó la construcción de Bizancio, a la que cambió el nombre de Constantinopla en el año 330 y la convirtió en capital cristiana del imperio en la sustitución de Roma, símbolo del paganismo. Con ello hizo bascular el centro político del imperio hacia el este, suministrando una capital magnífica al futuro imperio romano de Oriente y imperio bizantino. En el año 330 trasladó la capital del imperio a orilla del Bósforo, a la antigua colonia griega de Bizancio, ciudad que fue reconstruida y cambió su nombre por el de Constantinopla, tras haber derrotado a los godos en el año 332.
El emperador falleció cerca de Nicomedia en el año 337 mientras preparaba una campaña contra los persas. En lo político se puede decir que con Constantino culminan las tendencias autoritaristas y dirigistas del reinado de Diocleciano, completando así la evolución del imperio hacia el absolutismo. Los senadores de Roma y Constantinopla pasaron a ser asambleas representativas meramente municipales y reforzaron el ejército, la política y los servicios de información. Otras formas importantes del reinado de Constantino tuvieron lugar en el terreno económico, en el que instaló poner freno a la grave crisis que atravesaba el imperio anterior. Para contener la inflación y contener el sistema monetario basándolo enteramente sobre el otro. Creación del solidus. Decretó de carácter hereditario los oficios. El arco de Constantino del año 312 y 315 fue edificado para conmemorar la victoria de Constancio sobre Magnesio. El arco de Constantino en Roma del año 312 al 315 fue edificado para conmemorar la gran victoria de Constantino sobre Magnesio, pues fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Constantino unificó un imperio tambaleante, reorganizó el Estado romano y preparó el terreno para la victoria final del cristianismo al finales del siglo IV. Los últimos años de vida de Constantino fueron turbados por nuevas luchas en las fronteras contra los godos en el año 332, los sarmatas en el 334 y varios intrigas platinas que culminaron en la oposición de la emperatriz Fausta contra su hijastro y primogénito de Constantino, Crispo, y la muerte de ambos en el año 326. En el año 335, el emperador repartió el imperio entre sus tres hijos, Constantino, Constancio y Constante, y sus dos sobrinos, Dalmacio y Amibaliano. Podemos decir que Constantino fue también conocido por su falta de piedad para con sus parientes consanguíneos y afinos, como por ejemplo la ejecución de su cuñado emperador romano de Oriente, Licinio, en el año 325, a pesar de que había prometido públicamente no ejecutarle antes de su rendición el año anterior. En el año 326 Constantino ejecutó también a su hijo mayor Crispo y unos meses después a su segunda esposa Fausta. Crispo era el único hijo que tuvo Constantino con su primera esposa Minervina. Corrieron rumores sobre una presunta relación entre hijastro y madrastra que supuestamente pudieron haber sido la causa de la ira de Constantino. Sin embargo, estos rumores solo se encuentran documentados por historiadores. Otra de las teorías de la muerte de Crispo es que Fausta estaba envidiosa, ya que el hijo de Constantino no era hijo de ella y era un gran comandante militar y probable sucesor del trono, acusándolo falsamente ante el emperador anticristiano. Luego Constantino se arrepintió y vivió atormentado por la muerte de Crispo, hasta que fue bautizado, ya que le prometieron que esta ceremonia lavaría sus pecados. En cuanto a las leyes de Constantino, mejoraron muchas facetas las de sus predecesores, aunque también son un reflejo de una época más violenta. Algunos ejemplos de estas leyes son: número 1. Por primera vez, las niñas no podían ser secuestradas. 2. Se ordenó la pena de muerte para todos aquellos que abusaran de la recaudación de impuestos, recaudando más de lo autorizado. 3. No se permitía mantener a los prisioneros en absoluta oscuridad, sino que era obligatorio que pudieran ver la luz del día. 4. Algún hombre condenado se le podía llevar a morir a la arena, pero no podía ser marcado en la cara, sino que debía serlo en los pies. Los padres que permitieran
que sus hijas fueran seducidas serán quemados, introduciéndoles plomo fundido por la garganta. 6. Los juegos de gladiadores fueron eliminados en el año 325, aunque esta prohibición tuvo poco efecto. 7. El propietario de un esclavo tenía sus derechos limitados, aunque aún podía golpearlo o matarlo. 8. La crucifixión fue abolida por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituido por la horca para demostrar que existía la ley romana y la justicia. 9. La Pascua podía celebrarse públicamente. El Concilio de Nicea establecido en el año 325 la regla según la cual la Pascua se celebraría el primer domingo tras la luna llena, que sigue al equinoccio de primavera del hemisferio norte. 10. El domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del año 321 por primera vez en la historia, en la cual los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas y talleres, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. Se permitía, si era necesario, en las granjas. En cuanto a su reforma militar, Constantino continuó la reforma introducida por Diocleciano, que separaba el poder civil y militar. Como resultado, generales y gobernadores poseían menos poder que durante la anarquía militar. Criterios tanto económicos como de seguridad llevaron a la modificación de la gran estrategia del Imperio Romano. Durante la primera época del siglo IV, Constantino convirtió el viejo sistema de frontera fortificada en un sistema de defensa elástica en profundidad, con la formación de una gran reserva central, en detrimento de las tropas de fronteras y el fortalecimiento de la caballería. El mando del nuevo ejército móvil era compartido por 2 mariscales de campo. El legado de Constantino, además de haber sido llamado honoríficamente el Grande por los historiadores cristianos tras su muerte, Constantino podía presumir de dicho título por sus éxitos militares, además de reunificar el imperio bajo un solo emperador. También consiguió importantes victorias sobre los francos y también sobre los alemanes en el año 306 al 308. De nuevo sobre los francos 313 al 314, los visigodos en el año 332 y sobre los sármatas en el año 334. De hecho, hacia 336 Constantino había recuperado la mayor parte de la provincia de Dacia, perdida durante largo tiempo, y que Aureliano se había visto forzado a abandonar en el año 271. Por ello, Constantino tomó el título de Dacicus Maximus en el año 336. Los últimos años de vida, Constantino planeaba una gran expedición para poner fin a la rapiña de las provincias del este por parte del imperio saránida, pero la campaña fue anulada cuando Constantino enfermó en la primavera de 337, muriendo poco después. Fue sucedido en el imperio por los 3 hijos de su matrimonio con Fausta, Constantino II, Constante y Constancio, quienes se aseguraron su oposición mediante el asesinato de cierto número de partidarios de Constantino. También nombró césares a sus sobrinos Dalmacio y Anibaliano. El proyecto de Constantino de reparto del imperio era exclusivamente administrativo. El mayor de sus hijos, Constancio II, sería el destinado a mantener a los otros 3 supeditados a su voluntad. El último miembro de la dinastía fue su yerno Julián, quien trató de restaurar el paganismo. Y con esto doy fin a mi exposición. Muchas gracias. Buen día. Sigo con la exposición. Les hablaré sobre Constancio II. Flavio Valerio Constancio
nació el 7 de agosto del año 317 y falleció el 3 de noviembre del año 361. Fue emperador romano desde el año 337 al año 361. Era el segundo hijo de Constantino I y de Fausta. Ascendió al trono junto con Constantino II y Constante tras la muerte de su padre. En el año 340, los hermanos de Constancio se enfrentaron por las provincias occidentales del imperio. El conflicto resultante provocó la muerte de Constantino II y dejó a Constante como gobernante del oeste, hasta que fue asesinado en el año 350 por el usurpador Magnencio. Constancio II no estuvo dispuesto a aceptar a Magnencio como corregente y lo derrotó en las batallas de Mursa, Major y Mons Seleucus. Magnencio se suicidó tras la segunda batalla, dejando a Constancio II como único gobernante del imperio. Sus siguientes campañas militares contra las tribus germánicas fueron exitosas. Se defendió a los alamanes en el año 354 y tuvo una campaña a lo largo del Danubio contra los cuadros y los sármatas en el año 357. En contraste con esto, la guerra de los sasánidas continuó con resultados diversos. En el año 351, debido a la dificultad de liderar solo el imperio, Constancio II elevó a su primo Constancio Galo al rango de César. Fue asesinado 3 años después tras ser acusado de tener una naturaleza violenta y corrupta. Poco después, en el año 355, Constancio elevó a su último primo superviviente, Juliano, que era un medio hermano de Galo, al rango de César. Juliano reclamó el cargo de Augusto en el año 360, iniciando una guerra. No obstante, no se libró ninguna batalla, porque Constancio II enfermó y murió a finales del año 361. Aunque antes nombró a su oponente como sucesor. Guerra contra Magnencio. Como el único superviviente de Constantino I el Grande, Constancio terminó heredando el cargo de único gobernante del Imperio Romano y determinó ir al oeste para combatir a Magnencio el usurpador. No obstante, para darle algún tipo de presencia imperial, elevó a su primo Constancio Galo al rango de César a las provincias orientales. Para asegurar la lealtad de su primo, lo casó con su hermana mayor, Constantina. Antes de plantar cara a Magnencio, Constancio llegó a un acuerdo con Vetranio. Vetranio era un general leal de la provincia de Ilírico, que había sido aclamado recientemente emperador por sus soldados. Justo después, Vetranio envió cartas a Constancio ofreciéndole su lealtad, lo cual Constancio pudo haber aceptado simplemente para que Magnencio tuviera más apoyo. Estos eventos fueron estimulados por las acciones de Constantina, que había viajado al este para casarse con Galo. Constancio, en consecuencia, envió a Vetranio una diadema imperial para reconocerle el rango de Augusto. Al general, sin embargo, cuando Constancio llegó, Vetranio rechazó el cargo y aceptó la oferta de Constancio de retirarse a un lugar confortable de Bitinia. En el año 351, Constancio se enfrentó con Magnencio en Pannonia.
con un gran ejército. Posteriormente se produjo la batalla de Mursa Major, que fue una de las mayores y más sangrientas entre dos ejércitos romanos. El resultado fue una victoria de Constancio, pero con un gran coste. Magnesio sobrevivió a la batalla y decidió a seguir luchando. Se dirigió al norte de Italia. En lugar de perseguir a su oponente, Constancio dirigió su atención a asegurar la frontera de Danubio, donde pasó los primeros meses del año 352 en una campaña contra los sarmatas. Esta acción llevó a las ciudades de Italia a mostrar su lealtad a Constancio y a expulsar a las guarniciones del usurpador. Magnencio avanzó de nuevo, esta vez hacia el sur de Galia romana. En el año 353, Constancio y Magnencio se encontraron en una batalla de Mons Seleucus, en el sur de Galia, y nuevamente Constancio resultó vencedor. Magnencio resultó que era inútil continuar con la postura y se suicidó en el 10 de agosto del año 353. Juliano el Apóstata. Flavio Claudio Juliano. La fecha real de nacimiento se desconoce. Se estima durante el año 331 o de mayo a junio del año 332, aunque actualmente se acepta más la primera. Juliano fue hijo de Julio Constancio, hermanastro del emperador Constancio I, y su segunda esposa Basilina. Sus abuelos paternos fueron el emperador Constancio Cloro, que gobernó durante la tetrarquía, y su segunda esposa Flavia Maximina Teodora, a su vez hijastra del emperador Maximino. Su abuelo materno fue Cayonio Juliano Camenio, o quizá Julio Juliano. Siendo niño, Juliano fue testigo del asesinato de su familia en un motín militar provocado por su primo, el emperador Constancio II, en el año 367. Esto con él mismo afirmó y dio inicio a su desconfianza al cristianismo. Su hermanastro Galo y él fueron llevados a la espléndida residencia imperial de Macelo, en un solitario paraje de Capadocia, donde ambos vivieron durante 6 años, en una especie de exilio dorado, dedicados al estudio de la casa, en donde recibieron una educación cristiana, llevando incluso a ser ordenados de menores. Posteriormente se le permitió completar su educación intelectual en Constantinopla y Nicodemia, donde asistió a las prestigiosas escuelas de retórica de Nicocles y Esebolio. Tras el nombramiento como César de su hermano Galo, Juliano dispuso de mayor libertad de movimientos enfrentados entre las escuelas filosóficas de Atenas y Asia Menor. La enseñanza de Erecio, famoso seguidor de Jámblico, y sus discípulos Eusebio de Mindo, Crisantio y sobre todo Prisco y Máximo de Efeso, introdujeron a Juliano en la corriente neoplatónica, más afín a las prácticas teúrgicas y místicas, por entonces en pleno auge, que se había convertido en
en el gran bastión del paganismo de las élites cultas. De entonces data su apostasia del cristianismo. Sin embargo, Juliano ocultó su conversión pagana hasta bastantes años después, tras su abierta rebelión contra Constancio. Los restos de Juliano fueron sepultados en Tarso y posteriormente trasladados a la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla, siendo depositados en un gran sarcófago de pórfido. Buen día tengan cada uno de ustedes, compañeros, licenciada. Yo les voy a hablar un poco sobre el emperador Justiniano. Lo llamaban como Petrus Sabatrius, en el que más adelante fuera el emperador Justiniano. Nació en el año 482. Era el hijo de dos pastores de Tracia, en la actual Serbia. Su vida era muy dura. El imperio también pasaba sus penurias durante más de 2 siglos. Los pueblos germánicos habían traspasado las débiles defensas a lo largo del Danubio y del Río. El imperio del occidente no pudo evitar su entrada. Tan solo 10 años antes del nacimiento de Petrus, la autora del gran capital Roma había caído en las manos de los godos. Cuando nació Justiniano, no había un emperador capaz de controlar Occidente y Roma estaba en manos de los godos. De hecho, la mayoría de las provincias del oeste habían caído bajo varios de los reinos de bárbaros. Los bárbaros dominaban el norte de África hasta que el poder se concentraba en Oriente. Las acciones occidentales del imperio habían conseguido sobrevivir a las profesiones bárbaras. En el centro de este reino estaba la ciudad de Constantinopla. El joven Justiniano soñaba con escapar de la pobreza de la provincia y hacer un viaje en la capital. Su tío Justino había abandonado Tracia para convertirse en el importante oficial de la guardia del palacio emperador de Oriente. Justiniano agradeció que su tío se considerara hacerle llamar para reunirse con él. Justiniano llegó a Constantinopla desde una de las áreas más remotas del Imperio Romano de la provincia de Tracia. Sería como si un inglés o escasez de las Highlands llegara a Londres. Pero él llegó a Constantinopla siendo el pariente de alguien bastante importante dentro de la jerarquía imperial. Llegó de un entorno provinciano y se sumergió inmediatamente en el mundo ceremonial y en el esplendor de la gran ciudad. La ciudad había prosperado desde que el emperador Constantino la declarara la nueva Roma 200 años atrás. Tenía una población de medio millón de habitantes y estaba asentada en la frontera de Asia y Europa. Era el corazón de un imperio dividido. Constantinopla ha pasado a ser el centro del mundo romano. Se ha convertido en la capital. El poder y la riqueza se centraron en el oriente, a 800 kilómetros al este de Roma, en Bósforo. Ahí es donde está el centro. Aunque la gente es muy griega, no hablan en latín sino griego, no visten togas,
sino túnicas de estilo heleno. Creo que un romano pensaría que Constantinopla era muy griega, pero sus habitantes, a pesar de ser oriente griego, se consideraban romanos, mantenían las instituciones del imperio, se sentían parte de Roma. Cuando Justiniano era un adolescente, su tío se convirtió en el jefe de la guardia del palacio. Justiniano ocupó un cómodo puesto bajo su mano. A pesar que se les llamaban soldados, la mayoría de ellos no son más que civiles con elegantes uniformes que desempeñan funciones meramente decorativas. Abandonó muy pronto la vida de campesino, aunque naciera como tal. Prosperó igual que tantos de sus condiciones en el ejército. La vía militar era muy utilizada para alcanzar el poder. Justiniano era en esa parte de la guardia militar, pero también es un cortesano y se une a la vida elegante de la ciudad, pero están entre ambos grupos. Bajo la protección de su tío, Justiniano disfrutó todos los privilegios de la vida de los cortesanos. Con el paso de los años, fue avanzando en la jerarquía imperial. El julio de 518, cuando Justiniano tenía 36 años, el emperador Anastasio murió. No había un claro sucesor y la corte de Constantinopla decidió a quién buscar como un nuevo emperador. Tras toda una noche de reuniones, de grietas y de sobornos, el tío de Justiniano resultó ser elegido como el nuevo emperador. Durante aquellas disputas, Justiniano, como miembro de la guardia imperial, fue elegido. Su tío Justiniano tomó el control de la ciudad. Justiniano era el hombre de confianza del nuevo emperador del mundo romano, Justino. Justino era socio y griego. Su sobrino Justiniano solía encargarse de todos los asuntos del Estado. Justiniano seguía siendo el favorito de su tío. A los 68 años, el emperador, al no tener descendencia, decidió adoptar a su sobrino como hijo y heredero. En la que llamaban Petrus, fue rebautizado como Justiniano. Representará el futuro de un nuevo emperador y la familia de su tío. Justiniano era la mano derecha del emperador y representaba a su tío en los asuntos de Estado. A los 40 años se le otorgó el cargo político más elevado de cónsul. Ser cónsul le permite hacer grandes juegos y ha pasado a ser un gran hombre en Constantinopla y que siempre acompañará al emperador. En los juegos entraron más de 2000 personas. Consistían en 4 equipos: los azules, los verdes, los rojos y los blancos. Cada equipo tenía enormes grupos de seguidores. Justiniano, incluso al organizar ese juego, conoció a una artista exótica. En esos grupos, la señorita se llamaba Teodora, tenía más de 20 años y Justiniano se enamoró apasionadamente de ella. Venía de una familia de circo, sus hermanas actuaban y su padre cuidaba osos. Ella era una actriz y una bailarina y cautivó a Justiniano cuando aquella iba contra la ley que un senador se casara con una actriz para que
Justiniano se casara con la actriz, Justiniano decidió cambiar las legislaciones y se casó con Teodora. Debería casarse con un miembro de la nobleza y no con una artista de circo. En el año 527 murió Justino. Desde ahí entonces Justiniano y su esposa Teodora fueron escoltados en el palco real en el hipódromo como emperador y emperatriz. Desde ahí empieza la corte de Justiniano. Justiniano se refugió en las intimidades de la corte imperial. El temor a acabar con sus senadores llevó a sus emperadores a Oriente a aislarse. Constantino había construido un palacio en Constantinopla, pero en las épocas de Justiniano se había crecido hasta extenderse. Los senadores, que fueron los mandatarios de Roma, fueron ante el emperador y su esposa y tenían que besar sus pies de sus majestades. Justiniano tenía algunos proyectos de máxima importancia. Su primera empresa fue la creación del derecho romano. Había un código de leyes en vigor desde el siglo V, pero no incluía muchas leyes. Y ese derecho romano llegó hasta Europa, Oriente y Occidental. Fue su principal aplicación. Justiniano creía en el derecho. Una de sus principales metas fue regular las organizaciones de las leyes, algo que Julio César y Augusto habían apreciado mucho. Justiniano creía en su control sobre la sociedad. En los 2 siglos desde el bautismo de Constantino, el Imperio Romano había dejado de ser una sociedad pagana hasta convertirse en un imperio cristiano. Justiniano quería imponer estrictos códigos morales sobre el pueblo. El emperador publicó un decreto en el que se había prohibido el juego en todas las ciudades. Aquellos juegos que fueron descubiertos en Constantinopla fueron tratados como blasfemos. Se les cortaron las manos y se les hizo desfilar en camello. Se arrestó a muchos homosexuales que murieron tras haber sufrido la amputación de sus genitales. De ahí en adelante, aquellos vivieron atemorizados. Justiniano también mandó a acabar con todas las actividades que había inventado. Tras 5 años en el poder, decidió incendiar el pueblo romano. Los habitantes en esa época empezaron a gritar, pero su esposa Teodora, la emperatriz, se opuso para que no siguiera haciendo a tratar a la gente como lo está tratando. En el año 548 murió su esposa, murió de cáncer. De ahí en adelante, Justiniano ya no siguió igual. Al pasar los años, Justiniano murió el 13 de noviembre de 565 en Constantinopla.